Mi nombre es Cecilia Cherres, soy de Acción Ecológica y del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Este libro que vamos a presentar es resultado de un proceso de investigación basado en la palabra y en la experiencia viva de las comunidades de Cotacachi, principalmente las mujeres del Comité Central de Mujeres de la UNORCAC Cotacachi. Surge la idea de esta investigación en el 2020, como les cuento, en la comunidad de La Calera, en Cotacachi. Quizás algunas han ido, conocen. Aquí está Maggie, ¿no? Que es propia de La Calera. Éramos vecinas en la pandemia y yo ya vivía con mi hijo Damián desde el 2018 como docente, y nos mudamos a La Calera un poco antes de la pandemia. Y siempre pienso que esa decisión que fue inspirada por una colega antropóloga fue maravillosa, porque haber vivido ahí la pandemia, a pesar de todo lo complejo y duro que trajo, fue realmente una posibilidad de aprender sobre otra realidad, y sobre una realidad muy grande, por suerte en nuestro país, que es la realidad más, digamos, de las organizaciones campesinas, de la agricultura familiar, de cómo se teje ese proyecto de soberanía alimentaria, que en las ciudades muchas veces es invisible, pero que sin embargo todavía nos alimenta. En ese tiempo, entonces, digamos, con el instituto, ¿no es cierto?, que ha trabajado alrededor de la soberanía alimentaria y también con Acción Ecológica desde hace mucho tiempo, donde hemos analizado los impactos socioambientales del modelo del agronegocio para los pueblos y la naturaleza. Pensamos que sería importante registrar la situación de la soberanía alimentaria en ese momento de crisis, y mirar qué acciones surgían desde las organizaciones de Cotacachi, que históricamente han defendido el derecho a la tierra, a la agricultura campesina y al territorio. Así, el libro nace con esta idea de registrar las acciones de comunidades y organizaciones, tanto en la zona andina como en el valle de Intac, frente a esa emergencia sanitaria nueva para todos, planetaria, sobre todo en términos de alimentación. Mientras algunas acciones transcurrían, ¿no?, en entrevistas a lideresas, integrantes del Comité Central de Mujeres del UNORCAC, de la Organización Defensa y Conservación Ecológica de INTAC, la de COIN, Silvia está ahí también presente, y personas cercanas al proceso de lucha de INTAC contra la minería y otras organizaciones a nivel de la provincia, como el Ecuarunari, por ejemplo, entre otras, con lo que pretendíamos tener una visión más amplia de las estrategias que se estaban organizando a nivel del cantón, pero también de la provincia, de redes y alianzas que se activaban para asegurar el acceso a alimentos, de activar espacios de participación, así como de comunicación entre organizaciones. Estaban transcurriendo otras acciones en nuestra propia cotidianidad en La Calera. En la comunidad veíamos cómo se activaban estrategias de las organizaciones ¿no?, de Cotacachi, para comunicar sobre el acceso y provisión de alimentos para las familias, por ejemplo, junto con canales de difusión de formas propias de cuidarse de los contagios y de prevenir la enfermedad, basados muchas veces en consejos y prácticas de la medicina tradicional y de la alimentación, que priorizaban y apuntaban a alimentarse sanamente y con alimentos del campo. Las estrategias entonces también incluían la organización de ferias de alimentos, venta de comidas preparadas que ofrecían las familias, así como el intercambio de alimentos con otras zonas, como por ejemplo entre la zona andina e INTAG. Uno de los mejores recuerdos, y me parece muy ilustrativo contar esto, es que en medio de esta situación, en este escenario de exacerbación de las desigualdades, del abandono del Estado a los sectores más vulnerables y de la gravísima situación de la salud en el país, en Semana Santa en La Calera pudimos, comer fanesca. Y esto fue realmente, digamos, una expresión concretísima de que había un tejido sólido, ¿no es cierto?, luchado por muchas generaciones y organizaciones para sostener la soberanía alimentaria, y
que en un momento de crisis como la pandemia, digamos, expresó contundentemente, digamos, que hay un tejido histórico persistente, vivo, dinámico y colectivo que sostiene y defiende la soberanía alimentaria en Cotacachi con todos sus matices, ¿no? En distintos niveles y enfrentando distintas amenazas, pero está. En muchas de las comunidades de la zona andina, por ejemplo, sobre todo, persisten desde la colonia graves problemas de acceso a tierra y agua. A esto se suma la presión de la crisis climática, con condiciones cambiantes del clima, difíciles para la agricultura, y en un marco nacional, digamos, y de políticas que pretende impulsar el modelo agroindustrial y de privatización de la tierra. Igual en el caso de INTA, la resistencia a la explotación minera, como analiza la misma Silvia Quilumbango ahí presente, fue lo que garantizó alimentos diversos en la pandemia. A pesar de un montón, digamos, de adversidades, la pandemia mostró una organización social y comunitaria que estaba pensando en esas realidades concretas y particulares de cada uno de los territorios. Y en cómo apoyar a enfrentar la crisis desde las estrategias organizativas y las redes entre organizaciones para que las familias tengan acceso a alimentos del campo, sanos, diversos, y pensando también en el cuidado de la salud. Esta experiencia durante la investigación cotidiana y como investigadores evidenció la conexión entre la salud de los seres humanos y la salud del territorio, el valor y la fuerza para sostener su defensa. La solidaridad entre organizaciones del cantón, por ejemplo, en el intercambio y entrega de alimentos fue esencial para garantizar la salud de las familias que más necesitaban, que son justo las de aquellas comunidades más aisladas, sin tierra, sin agua. Entonces se evidenció muy fuertemente que las acciones para la defensa del territorio y la naturaleza permitieron atravesar esta crisis con bienestar, a pesar de esta dura realidad económica de las familias, de los casos de profundo endeudamiento que viven, de las políticas del Estado contrarias a la consecución de la soberanía alimentaria. Y fue interesante también que frente a digamos, estas políticas sostenidas contrarias a la soberanía alimentaria, en la pandemia más bien la sociedad reconoció ampliamente el papel de los campesinos y campesinas en la alimentación, en las garantías para la salud, en el cuidado de la naturaleza, que son elementos claves para enfrentar las crisis. En la vivencia de Cotacachi, las chacras de las familias se nutrieron, otras se crearon con la participación de los miembros de familias que llegaban de las ciudades. Nosotras también fuimos acogidas en el tiempo de pandemia. No faltó el alimento y las comidas que las familias ofrecían, también para brindar diversidad y sabor, para hacer esos diferentes matices que la vida, por lo que la vida es sabrosa, como dicen las compañeras colombianas. Ese suma causa y ese buen vivir, ¿no? Conseguíamos leche de vaca de las vecinas, zapallos, queso. A veces nuestra casera preparaba cuy con papas, con choclos. Era tiempo de siembra de arveja. Se bailó también el Inti Raymi dentro de las comunidades y respetando las propias medidas sanitarias que se habían, digamos, que se habían establecido colectivamente, y respetando también, y pudiendo respirar aire limpio y estando en la naturaleza. Esas eran garantías para la salud y el disfrute. Este es un pequeño relato con el que doy la palabra a las compañeras Magdalena y Silvia, quienes son parte de los aportes claves del libro Somos Semillas, así como José Rivadeneira también. Gracias, Ceci. Contar un poco la historia, cómo hemos vivido en el tema de pandemia. Por ejemplo, la UNORCAG, conocen la UNORCAG, es la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, agrupa 45 comunidades, y dentro de esta organización, que es de segundo grado, estamos el Comité Central de Mujeres, que es una organización igual de mujeres que agrupa 31 grupos de mujeres, y vamos trabajando en diferentes ámbitos. El Comité Central de Mujeres nace en búsqueda de derechos, el derecho a
decidir, el derecho a la alimentación, el derecho a salud, el derecho a educación, todos los derechos. En ese sentido hemos ido naciendo como comité. El comité tiene ya 27 años de vida organizativa. Y como en este momento hay que hablar más del tema de qué pasó en la pandemia. En la pandemia, sí, o sea, era una enfermedad a nivel mundial, que era una enfermedad desconocida, y las autoridades lo que nos decían es que encerremos, no podemos salir. Sin embargo, en nuestras comunidades hacíamos todo lo contrario. Trabajábamos en nuestras chacras, y justo, si no me equivoco, era en marzo. Y en marzo había nuestra diversidad de comida. Había choclo, había frijol, había sambo, zapallos. Para unas personas, en verdad, la pandemia fue bastante grave, pero para nosotros fue un momento de aprendizaje más todavía, en donde empezó tal vez más la solidaridad dentro de las comunidades, en donde teníamos más producto que lo normal, porque del vecino venía papas, del otro vecino alberjas, del otro zapallo, sambo, choclo, intercambiábamos. También empezamos a sembrar otras cosas que tal vez no teníamos para la alimentación. Entonces fue un momento, unos años, digamos, más rico, en donde también comíamos camarones o langostinos, porque como no salía, eso traían al territorio y podíamos cambiar, hacer el trueque. No era en ese momento solo dinero, era el trueque. La gente urbana acudían a la comunidad a buscar maíz, a buscar choclo, y nosotros teníamos de todo, y por eso nosotros decíamos, en esa pandemia comimos lo mejor, porque todos nos apoyábamos. Y empezamos también a generar ferias en la comunidad. Si alguien más tenía más productos, sacábamos de la feria, hacíamos intercambio o vendíamos. Teníamos nuestras gallinas, teníamos nuestros chanchos, empezábamos a pesar o a matar. Entonces había carne de chancho, carne de gallina. Entonces había leche, queso. Creo que todos empezamos a activarnos, porque uno tenía una cosa, el otro otra cosa, pero teníamos todo. Entonces, en momentos de la pandemia, mucha gente que estaba en Quito regresó al territorio, en donde había mucha gente que ya no valoraba nuestra tierra. Bueno, para nosotros la Pachamama, ¿no? Y esa gente le tocó nuevamente ir a la tierra, a trabajar, a sembrar. Y así hemos sobrevivido. Y gracias a Dios y a la Pachamama, que en nuestra comunidad no había muertos, a pesar que había desde las autoridades que no tenemos que estar concentrada la gente, que no teníamos que salir, pero nosotros estuvimos ahí. Así como decía la compañita, el Inti Raymi, que es una fiesta ancestral, se festejó en nuestra comunidad, claro, porque no nos dejaban bajar a la ciudad porque vamos a contaminar, pero nosotros buscamos nuestro propio estrategia de bailar en cada comunidad, en cada casa, en la plaza, en compartir nuestros alimentos como es de costumbre. Entonces fue un nuevo aprendizaje, que los jóvenes empezaron a valorar también este tema de la agricultura. Ustedes saben que la agricultura, o los agricultores, somos los últimos, ¿no es cierto? Siempre como que nos ha visto pobrecitos los agricultores. Y después de la pandemia vemos que los agricultores dimos de comer a la ciudad.
las mujeres organizadas, nosotros, por ejemplo, en plena pandemia, abriendo nuestra feria, de lo que no pasaba con la otra feria, otro mercado. Nosotros íbamos haciendo estrategias de turno, que no haya mucha gente, sí, pero todos los domingos a ofrecer nuestros productos en la parte urbana, eso hemos hecho. También la gente salió a las comunidades a intercambiar, la gente urbana, entonces así hemos mantenido. Y nuestra lucha siempre ha sido el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria. Siempre estamos desde hace algunos años atrás, desde el 99, 2000, haciendo el tema de preparación de comidas ancestrales, de cómo incentivar a que nuestras comunidades valoren. Por tanta discriminación que hemos tenido, como que no valorábamos nuestra comida, propia comida, ¿no es cierto? Entonces de eso nosotros hemos venido realizando ferias gastronómicas año tras año. Actualmente tenemos una feria de semillas que se llama Muy Urreimi. Invitarles a todos ustedes que están presentes. El 9 de agosto vamos a organizar en este año, todos los agostos hacemos, en donde sale maravillas de semillas, en donde hacemos intercambios, en donde se puede vender, comprar, intercambiar, no solo las semillas, sino también el tema gastronómico. Buscamos que nuestra propia alimentación esté ofreciendo a la sociedad afuera. Y también hacemos degustaciones de comidas patrimoniales, para que cada vez la ciudadanía haga conciencia y consuma lo propio. Porque en nuestra alimentación está la base de la salud, ¿no es cierto? Porque si nosotros comiéramos lo que nuestras mamás o nuestras abuelas, abuelos nos han enseñado, no creo que tendríamos enfermedades. Nuestra comida es prevención. Si comemos bien, hay prevención de las enfermedades. Igual somos la parte fundamental de ir conservando todos estos conocimientos culturales. Sí, también decir las amenazas, ¿no? De lo que viene el tema de la minería mismo, es una amenaza, porque nosotros estamos siempre para nosotros o para nuestros pueblos, los 4 elementos de la vida, que es el agua, la alpamama, el inti, el guaira. Sin esos 4 elementos no tendríamos vida. Y creo que de eso debemos hacernos conciencia todos, de cómo vamos a cuidar y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Si uno de esos elementos no tenemos vida. Pero fácilmente contaminamos, hacemos lo que queremos de nuestra tierra, y por eso la zona de INTA siempre está cuidando su territorio, y nosotros también nos sumamos a esa lucha, porque eso es vida para nuestros hijos, para nuestros nietos. A base de todo este trabajo organizativo, el trabajo del cuidado de la semilla, el cuidado de nuestra Pachamama, de todo el tema cultural, de todos los conocimientos, ¿no? El tema de gastronomía, el tema de medicina. Hablemos de la pandemia, vean, en las comunidades supimos cómo utilizar nuevamente las plantas medicinales que ya a veces dejamos botados, ¿no es cierto? Y nuestra farmacia está en nuestras zanjas, le decimos, en nuestros montes. Ahí está nuestra farmacia. Sino que a veces no valoramos y pisamos y quemamos y botamos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Mucha gente, botamos nuestras zanjas naturales y ponemos bloques. Ahí ya no crece ninguna planta, ¿no es cierto?
Entonces, así hemos venido trabajando dentro de esto y con todas estas actividades, con todas estas experiencias que hemos tenido, hemos logrado también ganar un reconocimiento mundial, la chacra andina. La chacra andina es una lucha constante que se ha venido como mujeres, como la organización, la UNORCAC mismo, pero las mujeres siempre hemos estado ahí presentes en toda la trayectoria de la vida organizativa. Muchas veces invisibilizadas, no valoradas, no reconocidas, pero ahí hemos estado. Y por todo eso hemos tenido este reconocimiento. Ahora nuestro reto es cómo eso más bajamos a nuestras comunidades. Este reconocimiento de 5 componentes que tenemos en el tema de la chacra andina, cómo eso hacemos más conciencia a nuestras nuevas generaciones, como los jóvenes, ¿no? Cómo incorporar más a los jóvenes, hombres y mujeres, que deben ser, que deben continuar este camino y no dejarse fácilmente. Ahora fácilmente dejamos, como dice, cooptar por grupos políticos, pero no pensando en esa lucha realmente de la vida. Entonces, estos son nuestros retos. Hay problemáticas, sí, entre las organizaciones, por ejemplo. Sí tenemos problemas, pero también creo que eso es superable, hay que seguir trabajando, como en anterior mesa decía, o sea, cómo nos empoderamos cada vez más de nuestro territorio, cómo nos organizamos, qué estrategia nos buscamos para luchar por nuestra vida. Realmente eso es nuestro reto. A todos nos agarró de sorpresa, algo que no teníamos previsto en la vida. Yo sé decir 2 años que no cuentan en mi vida. ¿Por qué? Porque realmente tuvimos que pasar encerrados. Pero Cotacachi ha hecho la diferencia en ese sentido, que no es que pasamos encerrados. Para nosotros como territorio de INTAC, yo analizaba y decía, ¿qué hubiese pasado si nosotros desde 1995 tomamos la decisión de rechazar el extractivismo en nuestro territorio? Desde el 95 al 2020, ¿cuántos años hubiésemos tenido de explotación minera? ¿Sí? Y si hubiésemos no tomado la decisión, ¿cómo INTAC Cotacachi hubiese sufrido tan gravemente estos 2 años de pandemia? Porque creo que no hubiésemos tenido que comer, no hubiésemos tenido agua limpia, no hubiésemos tenido un techo donde vivir. Entonces, para nosotros, mencionar que desde el 95, donde nace la organización a la que represento, pues apoyando y empujando a las comunidades, tomamos la mejor decisión. ¿Por qué? Porque INTAC, así igual que la parte andina o Cotacachi, creo que yo sé decir que siempre somos un cantón muy bendecido, porque tenemos garantizada la soberanía alimentaria, y es lo que logramos demostrar en estos años de pandemia, que nosotros no necesitamos de nadie más para garantizar la alimentación, el aire puro, agua limpia dentro de nuestros territorios. Como digo, Cotacachi producimos desde papas, habas, melloco en la parte andina, hasta arroz, café, verde en la parte subtropical, de donde yo soy parte. A mí me tocó pasar la pandemia lastimosamente en la ciudad, en el centro de Cotacachi. ¿Por qué? Porque justo nosotros en Cotacachi tenemos el sistema de participación, donde cada 2 años asume la representación cada uno de los territorios, y también manejamos el tema de género, que también las mujeres tenemos que asumir las representaciones dentro del territorio tanto zonal como cantonal. Y esa vez a mí me tocó desde el 2020, desde enero de 2020, asumir la vocería de la Asamblea de Unidad Cantonal.
en INTAC no pasaba nada. ¿Sí? O sea, no había pandemia. El común de las actividades eran igual. Nadie se mantenía encerrado en sus casas. ¿Por qué? Porque INTAC es un territorio campesino, es un territorio donde nos dedicamos a la agricultura, ¿sí? Donde nuestra producción no podía parar. Entonces, no podíamos quedarnos encerrados mientras nuestros terrenos estaban botados, donde nuestros productos estaban sembrados y alguien tenía que seguir cultivando para seguir alimentándonos. Y no solamente alimentándonos a nosotros como territorio. Entonces decíamos, ya nos hacía falta productos de la parte andina. Si bien nosotros tenemos verde, también tenemos el maíz, pero la mayoría nosotros sembramos el maíz duro, es decir, el morocho, ¿no? Pero no el maíz suave. Entonces ya nos hacía falta los choclitos, ya nos hacía falta los zambitos, ya nos hacía falta productos andinos. Y es así que, por el relacionamiento que tenemos, por esta estructura organizativa que tenemos a nivel cantonal, decíamos, la parte andina tiene su producción, la de INTAC también tiene la suya. A la parte andina le hacía falta el verde, la yuca, cosa que nosotros producimos. Y es por eso que empezamos un proceso de intercambio de productos. Ahí no funcionaba el dinero. La parte urbana entendió que por más dinero que tengas, no tenías garantizada tu soberanía alimentaria, porque no podías acceder a los mercados, porque no había mercados simplemente. ¿Sí? Entonces, por más plata que tengas, no tenías nada. Entonces logramos este intercambio, y yo sí digo, la parte andina y la parte de INTAC alimentaron a la parte urbana de Cotacachi. Pero también, como asamblea, como vocera de la asamblea, uno también tiene que ver por los demás territorios. Y es así que también nosotros empezamos a empujar en la parte urbana también la creación de esos huertos, ¿sí? De esos pequeños huertos en terrazas, en casas, en espacios, ¿sí? Donde tranquilamente podías tener, por lo menos garantizar mínimamente tu soberanía familiar, su soberanía alimentaria familiar. ¿Sí? Entonces es de esa forma que también nosotros motivamos a la parte urbana a sembrar, donde nosotros les proveíamos de semillas para que puedan garantizar su abastecimiento, y el resto del territorio, tanto la andina como de INTAC, también abríamos. No hacíamos mercados. Sí, el Jambi hacía su feria. El Jambi hace su feria una vez a la semana, pero en la pandemia tenía que hacer 3 veces a la semana. ¿Sí? Normando y regulando. INTAC también sacaba sus productos a la feria también para poder compartir. Algo que fue interesante en nuestro cantón es que el trueque, ¿sí? Nosotros como mujeres ya venimos, creo que más de 15 años haciendo este intercambio en fechas específicas. Las mujeres organizadas del Cantón Cotacachi hacemos ferias específicas una semana antes de Semana Santa y una semana antes de Navidad. ¿Sí? Siempre ya tenemos establecido esas 2 fechas, pero no venta de productos, sino el trueque entre... Ahora tenemos las 4 zonas. Nuestras 4 zonas, ¿cuáles son? Las andinas, que está la parte indígena, la subtropical, que somos campesinos. Ahora también está la parte de golondrinas, ¿sí? Que es otra realidad diferente, que ahora es parte de nuestro cantón. Y también, obviamente, la parte urbana. Entonces, esta confluencia de todos estos actores hizo que garanticemos la soberanía alimentaria en nuestro cantón y que pongamos y tengamos una disponibilidad de productos para alimentarnos entre todos, ¿sí? Nuestra lucha en INTAC, como decía, yo no
puedo pensar que hubiese pasado si no detenemos el extractivismo en nuestro territorio. Hasta ahora mantenemos la lucha, son casi 30 años de lucha contra el extractivismo. Hemos buscado todas las herramientas para detener esta actividad, sobre todo porque desde nuestro conocimiento, pues el extractivismo no arrasará solo con nuestro territorio como INTAC, sino también todo el cantón y también toda la parte baja de nuestra cuenca, de nuestro río INTAC, que va al Guayabamba y luego va al Esmeraldas. Entonces, creo que son las mejores decisiones que las tomamos, y creo que en conjunto, como Cotacachi, pues puedo decir que tenemos garantizado nuestra soberanía alimentaria, y es lo que seguimos peleando, y es lo que vamos a seguir defendiendo. Muy claro es que, no digo que estamos viejos, pero que también hay que seguir buscando actores jóvenes, y seguimos con actores jóvenes también que vayan asumiendo ese rol de defensa del territorio. ¿Para qué? Para que tengan las mismas oportunidades o mejor oportunidades que las que nosotros hemos tenido. Porque el extractivismo nos hubiese terminado todo el territorio si no lo hubiésemos frenado a tiempo. Así que eso es un poquito lo que queremos compartir, lo que hemos hecho en pandemia, que sigo diciendo que somos un territorio bendecido, porque tenemos de todo para comer, y eso es lo que vamos a seguir luchando, defendiendo, cuidando, y sobre todo, cuando digo somos inteñas, los inteños tenemos un sueño grande, ver un desarrollo sostenible, pero para nuestro territorio, garantizando no solo soberanía alimentaria, sino garantizando agua, aire puro, conservando nuestros bosques, nuestra biodiversidad. Cabe decir es que un territorio es un espacio en disputa permanente, donde están presentes visiones y acciones y vida desde una óptica, y también están desde otras ópticas. Y claro, cada cual desde sus ópticas está alimentada por sus experiencias de vida, por sus conocimientos, por sus formas de ser. Por eso las comunidades tienen una perspectiva de la visión territorial, y otros agentes, llamémoslo así en general, la gente de la dinámica de lo que es el proceso de acumulación, tiene otra perspectiva de esos territorios. Los territorios son un resultado de una construcción histórica a través del tiempo. Cotacachi no tenemos idea del momento de cuando se fue construyendo. De INTAC sí tenemos un poquito más de idea de los años 1890, por ahí más o menos, cómo fueron bajando campesinos de la parte alta y se fueron asentando y fueron configurándose esta idea de comunidades con propiedades, digamos, unas formas de propiedad ahí, y cómo fueron construyendo hasta ahora un territorio singularmente especial, llamémoslo así, porque en el uno y en el otro caso son distintas las condiciones en las que van desenvolviéndose y van planteándose esta razón de soberanía alimentaria. Recogemos, claro, la idea de cómo los campesinos construyen esta idea de soberanía alimentaria, pero aquí lo que nos interesaba sobremanera es incorporar una idea, cómo las experiencias de los campesinos en resistencia y con una proyección de lo que nosotros denominamos agroecología van construyendo soberanía alimentaria. Y en esta dimensión de poner la palabra ecología, de hecho, posibilita varias cosas interesantes para entender el territorio. Por ejemplo, la integralidad. Desde la ecología nos permite abrir un horizonte de pensamiento y de esfuerzo para entender que nuestra acción tiene que ser integral, es decir, tiene que pensar en términos generales en los
en equidad social, tiene que pensar en redistribución de acceso a las formas de sobrevivencia, tiene que pensar en cómo se lleva con la naturaleza, es decir, cómo nos agrede a la naturaleza. Esa dimensión agroecológica es la que nos interesaba mucho destacar en la experiencia que tuvieron las organizaciones tanto de la parte andina como de la parte subtropical. Ahora bien, el territorio está permanentemente tensionado y hay tendencias que están modificando radicalmente nuestros territorios, los territorios rurales. Esas realidades se están confrontando constantemente, por ejemplo, y son fuerzas enormes que no tenemos siempre la dimensión. Vamos a pensar, por ejemplo, el tema de la minería. La minería está sujeta a un llamado, este momento, proceso de transición energética a nivel de todo el mundo. Y desde esa perspectiva, los territorios, no solo de acá del Ecuador, de Sudamérica, están siendo, y de otros países, por supuesto, están siendo objeto de, de apropiación para ese fin. Entonces, claro, vamos a tener una constante, son 30 años de lucha y seguramente van a ser muchos años adelante de lucha. Cuando hablamos, por ejemplo, del agronegocio, que es esta tendencia general de presencia de un capital para la producción, ya no del concepto propiamente de alimento, sino del concepto de una mercancía que es utilizada para el alimento de los consumidores. ¿Sí? Es una concepción totalmente distinta. Y esas formas de crecimiento del agronegocio, que es la especialización productiva, llevar al monocultivo, ¿sí? Tienen diversas formas de manifestarse. Y esto es importante analizar. No necesariamente es que se apropian de las empresas, se apropian de grandes tierras, sino cómo encadenan a pequeños productores a una lógica de la agroindustria, del agronegocio. Y claro, hay ejemplos y ejemplos de cómo, por ejemplo, esa forma de hacer la agricultura diversificada, sus sistemas de producción campesinos son sumamente diversificados, que tienen un fundamento inicial de la provisión de alimentos y luego el intercambio, por supuesto, porque se requieren alimentos y se requiere también dinero para poder sobrellevar la vida, pues digamos, ¿no es cierto? Esa lógica que se está viendo como también en las comunidades, en las parcelas, se va especializando hacia una producción de monocultivo que hace que estén articulados a unas necesidades agroindustriales en principio o de mercados externos. Y hay varios ejemplos en la zona de la sierra, por ejemplo, donde hay pequeñas propiedades que están vinculando la producción agrícola, por ejemplo, al monocultivo de la fresa. ¿A dónde va el mercado de Guayaquil? Pero ¿qué es lo que está pasando ahí en esa parcela campesina? Está pasando que esa parcela, de lo que tenía, digamos, por poner un valor de una hectárea, donde los alimentos, la producción de alimentos, los intercambios de alimentos y del sistema integrado con la ganadería y todo eso implicaba, digamos, un 80% y un 20% está como dedicado a algo más especializado para la obtención de alimentos. Ahora es totalmente al revés. De esa superficie el 80% está dedicado a ese monocultivo. Eso está atravesando incluso exportación. Bien, pero hay un tema, ¿no es cierto?, que el agronegocio no necesariamente es una figura solamente de unas grandes empresas, sino es un fluido de capital para una forma de funcionamiento y de desenvolvimiento de la negocio. Ahora, ¿qué es lo que hicieron las compañeras y cómo es que nosotros estamos mirando que ese territorio, tanto de INTA como el esfuerzo de la UNICAD, está construyendo soberanía alimentaria? Entonces, es un territorio, la soberanía alimentaria
desde la perspectiva de los campesinos, del sentido de la afirmación cultural, del sentido de la equidad que se busca, del fortalecimiento del sentido de la comunidad o de la colectividad, es la que reafirma durante este proceso algo que puede ser como para poner alertas, cómo nosotros nos podemos conectar desde el mundo urbano o desde nuestras realidades a un esfuerzo colectivo en términos generales, pasa por lo comunitario, por las relaciones entre familias y todo eso, para disminuir la vulnerabilidad de esos territorios frente a distintas situaciones y cómo evitar que esos territorios puedan ser conquistados, llamándolo así, de intereses externos, que miran al territorio de una manera totalmente distinta a la que miran las comunidades. Este fue como el esfuerzo. Entonces, se trata de poner en conversación, como dar un aporte, para que discutamos la perspectiva de la construcción territorial, desde lo que podría llamar estos elementos, comunitario y ecológico. En este principio ecológico, que es el que yo puedo referirme más, porque la experiencia comunitaria lo han relatado mucho más claramente ya las compañeras, y está también lo ecológico ahí, pero yo me quiero hacer referencia justamente a cómo tiene que provocarse una relación próxima, rural, urbana, que está súper interconectada por la migración, por todo lo que vivimos, por los oficios diferentes, por la llegada de los alimentos a las ciudades, para que se fortalezcan esas experiencias que provisionan sobre todo desde este horizonte del campo. Me voy a referir, por ejemplo, las compañeras fortalecen una idea de mercado local y tienen las ferias o intercambian productos. Algunos salen fuera de la localidad, sin lugar a dudas, pero el sentido es cómo en este intercambio de productos nosotros no nos dejamos arrebatar, porque eso es lo que se está viendo. Cada vez penetra más, por ejemplo, y eso fue lo triste de la pandemia, que es al cerrarse las ferias e incluso los mercados populares como el Quito, como Comunidad, ¿sí? Eso, después de 2 años o año y medio de reabrirse, esos mercados están limitados en su gran mayoría. Entonces, ¿quién copó ese otro espacio? Copó un sistema como este nuevo modelo que sería desde los grandes supermercados a modelos de mercados más pequeños urbanos, pero la parte de las iniciativas de mercado local de los campesinos, como los comerciantes pequeños que existían en los mercados populares, ven que su parte de disputa de la economía, del hacer de su vida, digamos, de su forma de sobrevivir, se compara. Y eso es uno de los puntos que queremos señalar, digamos, como adversidades a las que se enfrentan y cómo las alianzas campo-ciudad son las que pueden ayudar. Es decir, en la medida que tomamos decisiones, los que consumimos algo, podemos ayudar una posibilidad diferente. Es un horizonte distinto de organización de las sociedades. Es un horizonte por construirse, pero sí que pone en evidencia las contradicciones con un sistema que ya no está dando para mucho más. Tenemos remarcados los problemas de pobreza, tenemos remarcados los problemas de inseguridad alimentaria, tenemos asentados problemas de contaminación, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad. El cambio climático es una de las manifestaciones que tal vez más nos preocupamos, del calor que puede existir o de cómo ya las cosechas se cambian, pero si vamos más allá, la pérdida de la biodiversidad, de los ecosistemas, los desequilibrios, son temas mucho más complejos, tal vez, o tan complejos en su conjunto. Entonces esto implica que la afirmación de la soberanía alimentaria solo puede, digamos, partir de unas
de unos hechos centrales. ¿Qué es lo que se trata de aprender de las experiencias? Uno, el sentido de comunidad, bajo distintas formas, este pensamiento ecológico que está en la práctica agrícola constante, esta forma de relacionarse con la sociedad. Es decir, si uno ve lo que pasó ahí, no es la misma reivindicación que tienen las organizaciones necesariamente. El Estado tiene que darnos esto, el Estado tiene que hacer esto. Sí, hay una disputa siempre contra el Estado, pero hay algo más importante, que es lo que la gente está construyendo cotidianamente desde sus propios esfuerzos. Esto más o menos es lo que está tratando de señalar, digamos, acá en el libro, con palabras más, con palabras menos, pero que trata de poner en una contribución para que se discuta este sentido de territorialidad. ¿Qué territorio estamos construyendo? Y ese territorio es según nuestras propias miradas. Puede ir desde del acto cotidiano de la alimentación a las manifestaciones frente al cambio climático, manifestaciones frente a las agresiones generales que se dan frente a los pueblos y también frente a la naturaleza. Esto es en esencia lo que es un problema el tema de que la gente extranjera o los jubilados han venido a Cotacachi. Han creado como comunidades extranjeras, por ejemplo. Y eso sí es un problema. Uno, porque encareció mucho a la tierra. Y ahora se han creado muchos comerciantes de tierra. Bienes y raíces. Y ellos compran a un costo barato y ahora venden a un costo altísimo. Entonces, para nosotros como comunidades no hay cómo acceder a ese costo que es demasiado elevado. Y ahora la gente, bueno, en algunas comunidades como que ya se va normando, ¿no? En algunas comunidades ya se hace la reunión y también se dice ya no extranjeros en la comunidad. O si viene extranjero, viene a integrarse a la comunidad. Porque, en cambio, en el pueblo, ¿qué es lo que pasó? O sea, compraron espacios de haciendas. Entonces ellos se volvieron como una comunidad, un grupo de personas que hicieron la casa y entre ellos viven ahí, pero no se relacionan con la gente de la comunidad. Entonces se aíslan. Uno también por el tema de idioma puede ser, ¿no? Entonces eso sí es el problema, pero también hay una ordenanza que se regula. Entonces sí ha sido una de las problemáticas sobre este tema de la tierra en Cotacachi. Bueno, un poquito más en el territorio de Intac, bueno, es un poco diferente lo que es la parte andina y la parte de Intac. En la parte andina la capacidad de tenencia de la tierra es metros cuadrados, a diferencia de Intac el promedio es 5 hectáreas, ¿no? Entonces esas es las diferencias entre la parte andina y la parte de Intac. Claro, también se puede decir que hubo un boom, ¿sí? Pero que actualmente ya no hay ese boom, por lo menos en el territorio de Intac, de compra de áreas de extranjeros, ¿no? Pero también la capacidad de tenencia como es alta, porque la mayoría tiene propiedades de 40, 50, 100 hectáreas, entonces a veces no es tan complicado como en la parte andina, ¿no? Pero sí, pero desde los años más o menos, si no me equivoco, desde los años casi como 2000, hubo ese boom y nosotros encontrábamos que los destinos favoritos de los extranjeros eran Loja y Cotacachi, ¿sí? Y es ahí donde a nosotros se nos apareció ese boom de compra de tierras, pero no tanto en Intac, sino más en la parte andina. Y el no quererse integrar a la vida comunitaria de estas colonias de extranjeros, ¿no es cierto? Pero en comunidades andinas han logrado
que tiene que incluirse. Yo me acuerdo, ¿cómo se llama esa comunidad? Creo que Santa Bárbara, donde hay un... Y obviamente el Batán, ya. Entonces, donde hay un grupo de casas, de vivienda, de extranjeros, donde ellos solamente abrían las llaves y de agua y ya, pues no. Mientras con el municipio de Cotacachi íbamos a incrementar, mejorar la calidad, los tanques, las mingas, el aporte comunitario, y ellos no querían involucrarse. Entonces la comunidad tomó decisiones del corte de agua. O pones recursos o sales a la minga, cosas así tuvieron para que ellos entiendan que el agua no les llega como en Estados Unidos, donde ellos, la mayoría son de allí, abren sus llaves y ya. Eso. Y sobre todo también ahora, todo también depende de quién está en la alcaldía. Por ejemplo, el alcalde actual sí pide una aprobación de la comunidad cuando hay este tipo de compras de áreas para extranjeros. Sí pide una aprobación. Entonces ya tienen que ir a comunicar al presidente y tiene que llevar un oficio firmado del presidente, ¿ya? Pero por ejemplo en la anterior administración, él en cambio agradeció y felicitó que los extranjeros vengan y se adueñen de Cotacachi. O sea, sí, entonces por eso es que las comunidades hemos tenido que frenar un poco ese traspaso también, que sí ha disminuido en estos últimos años, en este sentido el tema de las tierras. El Ministerio de Agricultura, ¿qué va? Paquetes tecnológicos, o sea, semilla y todo el paquete para siembra de frijol, para siembra de esto, ¿sí? Y mientras nosotros estamos trabajando en contra de esto, sino de aplicar, por ejemplo en INTAC, tienes un área de 5 o 10 hectáreas, garantizar tu bosque, garantizar tu agua, garantizar tu diversidad de productos, no solamente de generar monocultivos, sino también generar este tipo de productos o sea, no productos químicos, sino generar abonos, generar este tipo de compuestos que te ayudan a mejorar. Realmente es complicado, pero es que tampoco lo podemos dejar de hacer, ¿sí? Entonces nosotros seguimos en esa lucha de tratar de ir frenando. No puedo decir que en INTAC no hay uso de agrotóxicos, hay full uso de agrotóxicos, pero también hay gente muy consciente que tiene fincas orgánicas, ¿sí? Que trabaja dentro de esa orgánica. Y un poco yo sé decir también, y que me duele mucho, que es que los inteños, los que producimos, para nosotros lo producimos orgánicamente, pero para el mercado no importa, ¿sí? ¿Ya? Entonces lastimosamente hay que decirlo, así es, ¿ya? En todo caso, no dejamos de hacer este trabajo para garantizar también una producción agroecológica, pero sí es una lucha muy fuerte entre lo grande y lo pequeño, pero lo seguimos haciendo. Solo para terminar, y justo que la Anita preguntaba las problemáticas sobre el MAGAP viene como decía, con paquetes, pero nuestra lucha es a lo contrario, o sea, el conservar nuestra propia semilla, que no venga con paquetes, y si viene, quiere apoyarnos, apoye con abonos orgánicos, o sea, con insumos orgánicos, o enseña a la gente a hacer insumos orgánicos, como bioinsumos, no sé qué cosas más. Entonces, cambiar esa mentalidad en nuestra parte andina igual, o sea, hay sectores comunidades que no tienen agua, son más conservadores y más diversos, pero también hay otra zona que tiene agua de riego, en cambio esa zona cultiva monocultivo, porque ellos están como el tema económico, o sea, siempre está pensando el tema económico. Entonces es una lucha constante de nosotros de seguir motivando a la gente a que, ¿por qué tantas enfermedades? ¿Y por qué tenemos ahora también, nuevamente repito, el reconocimiento del CIPAN que tenemos a nivel de la chacra andina, a nivel mundial? Eso también nos ayuda a fortalecer, a cambiar también
a motivar a los jóvenes, ¿no? A ir trabajando en esto. Pero es duro, no es fácil, pero es una lucha constante que hay que seguir en este trabajo diario. Y hay que sumar cada vez las personas, ¿no? O sea, si estamos conscientes vamos a ir sumando, entonces, si no también nos miramos a lo que fácil. De no mirar el territorio. Y eso yo creo que es la contribución que tenemos que procurar en las organizaciones, mirar el territorio, porque eso nos da una perspectiva bastante más grande a múltiples realidades que están pasando. Y yo creo que, claro, nos tenemos que afirmar en lo que ha pervivido con fuerza en la historia y que ha dado salidas importantes. Por ejemplo, la producción alimentaria propia de las comunidades rurales, pues hasta ahora cumple un rol central para sobrevivir. Y no solo eso, sino que cuando ha habido estos problemas, o cuando hay estos problemas tan graves de pandemia, y a lo que se avecina cuando uno se asusta de lo que ve, de cambio climático tan fuerte en localidades y todo lo que está pasando, esa posibilidad de no ser tan vulnerables es la que tenemos que ir construyendo permanentemente. Y tener también, digamos yo, como esta amplitud de la conversación, del diálogo, de la democracia y del relacionamiento con los otros. Porque en todo lado la juventud busca opciones. En las ciudades hay una búsqueda de la gente de cómo mejorar su propia existencia y su propia acción en su territorio que se llama ciudad. Y nosotros tenemos que procurar unos mejores diálogos. Y yo creo que eso es como central para pensar que la soberanía alimentaria no se construye en un solo territorio, sino que es una ampliación de relaciones de soberanía alimentaria. Eso me parece que aquí han salido muchos elementos para que vayamos pensando también que no podemos desprendernos de la esfera política, de las políticas públicas, del relacionamiento con el Estado. Pero la fuerza de la organización es la matriz de donde tenemos que caminar. Muchas gracias. No nos queda sino agradecer muchísimo a las personas que se dieron el tiempo para estar aquí. Creo que ha sido un diálogo riquísimo. Nos ha permitido recargar de esperanza también el poder hacer esta evaluación necesaria de un periodo que fue nefasto para la mayoría, pero que nos ha permitido reencontrarnos con claves fundamentales que ya sabíamos y que están afirmadas ahora, como nos hacía notar Diocles. Yo quiero agradecer la oportunidad de estar participando de este diálogo, agradecer muchísimo a Magdalena, Silvia, Pepe, Anita, el corazón impulsor de todo este proyecto. Agradecer también a Viayala, que es quien permitió que esta investigación, este estudio y este esfuerzo esté impreso. La compañera Milagros Aguirre tuvo que salir, pero nos dice que abajo, en la parte de la entrada, está una mesita donde se puede adquirir el libro, ¿no es cierto? Y quisiera pedirle a Anita que nos ayude con un cierre de este evento. Tú que has estado absolutamente desde el día cero hasta este punto de culminación de todo lo que ha significado el proceso de construir esta investigación para honrar el trabajo de las comunidades en Cotacachi, en la parte andina y en la parte subtropical, para que pongas tus últimas reflexiones. Gracias, Ceci. Bueno, quedan reflexiones poderosas, alternativas que se ha señalado aquí entre las ponentes, los participantes, y quedan también bastantes interrogantes, ¿no es cierto?, que son lo que nos impulsa a seguir caminando en la construcción de este tejido, que, como decía el Pepe, es un tejido que viene de largo aliento, es un tejido histórico del que depende también nuestra vida, nuestras relaciones, donde también se genera el proyecto político de las comunidades, desde donde se demanda al Estado, y todo eso es la soberanía alimentaria. Yo recogí algunas de las reflexiones, pero no quiero cansarles porque pienso que ya están
a punto de salir a la pausa. Y solo decir entonces esto, ¿no? Que quedan muchos interrogantes y que nuestras acciones y alcances en este libro son esfuerzos por brindar en colectivo algunas pistas, pero siempre con sus límites. Así que animamos a que se sigan tejiendo acciones y reflexiones sobre este tema vital para la existencia humana y del planeta, que es la defensa de la vida. Por último, agradecer al Instituto de Estudios Ecologistas y a las ponentes que han viajado desde Cotacachi para colaborar, seguir contribuyendo con este tejido de pensamientos, a José, a la Ceci y a Liliana Gutiérrez, que hizo el lindo diseño de la portada del libro, cuyas ideas vienen también de conversaciones con la Mari. Hizo un lindo dibujo del libro. Les agradezco por esta participación de todos y todas y les deseo una linda tarde. Gracias. Gracias.